Pues, digo, hasta 15 metros, no influye en mi respuesta del instrumento. Es falso, ¿se dan cuenta? El resultado que le va a dar ese instrumento está siendo influenciado por el campo magnético de esa línea de transmisión que está encima de él. ¿De acuerdo? Naturalmente, para evitar ese campo magnético y tengo que hacer el pozo justamente en la zona que les digo, yo trazo mis conductores perpendiculares al trayecto de la línea. ¿Se dan cuenta? ¿No? Yo sé que el técnico sabe hacerlo de esa manera. Le han dicho, no, siempre usted trace para allá, cuando la línea está así, usted en la forma de cruz hace sus mediciones. La cruz con respecto a la línea. Pero nosotros sí sabemos el por qué, ¿se dan cuenta? ¿No? Tenemos que saber el por qué, mejor dicho. ¿No? El otro señor seguramente lo sabe o no lo sabe, pero nosotros sí podemos responder el por qué es importante ver el mundo externo e interno que puede influir en la respuesta de los instrumentos o en las mediciones que estoy señalando. Si ustedes con su voltímetro acercan a hacer una medida entre los bordes de una resistencia para ver el voltaje que cae en ella, deben tener la certeza que esos puntos de contacto están influyendo en su respuesta. ¿Sí? Sobre todo si son puntos movibles, preferibles un cocodrilo. Los conecto bien sólidamente los puntos sobre los cuales estoy realizando la medición. ¿De acuerdo? Entonces, yo debo de estar siempre en ese sentido, ¿no? Preguntándome los por qué se está fallando, qué tipo de errores puedo estar cometiendo, ¿no? Observando siempre el mundo que me rodea, el mundo interno también del instrumento mismo. O sea, yo estoy detrás de eso. ¿Mm? ¿Se ve? Ese es el asunto para mí. ¿De acuerdo? Entonces, eso, jóvenes, como nosotros vamos a estar repitiendo, ya en el peor de los casos, si me sale acá 100%, yo lo dejo, 100% de error, ¿no? Absoluto y error relativo, todo eso sale aquí. ¿Sí? Fíjense, los instrumentos son diseñados para trabajar en ciertos rangos que aparecen en el catálogo, pero muchas veces olvidamos eso y creemos que un amperímetro puede trabajar desde 0.1 amperios hasta 100 amperios, simplemente cambiándole a través del selector el rango de operación. Y eso no funciona así, porque los elementos no son lineales. Peor, los elementos electrónicos no son lineales. Ustedes saben, yo les he dicho ya la vez pasada, que la curva de relación tensión-corriente para un diodo no es una recta. Nosotros trabajamos en la zona lineal. ¿Ve? Entonces tenemos múltiples errores que se pueden cometer y que nosotros como ingenieros tenemos que darnos cuenta bien qué error se puede estar cometiendo cuando uno hace mediciones. ¿Mm? Y a la hora de presentar sus datos. Entonces, si aquí le sale 100%, bueno, 100% es un error ya por mayúscula, ¿no es cierto? Ya hay un error grave de por medio. Pero nosotros no vamos a estar repitiendo la experiencia, cosa que sí deberíamos hacer si estamos haciendo un trabajo para afuera. Esto me deja loco, no digo qué cosa he cometido para tener un error de esa magnitud. Entonces miro mi trabajo, miro las relaciones, miro los instrumentos, veo cuál puede estar fallando, veo qué puede suceder y tengo que descubrir por qué me sale un error tan grande. Eso lo debería yo explicar acá, ¿no? En el caso nuestro, si estuviésemos trabajando en el laboratorio, yo digo, no, por acá, ¿no? El error es que se ha trabajado, por ejemplo, con varios instrumentos para obtener una lectura. Miren, la potencia es tensión, corriente, coseno del ángulo. ¿Qué hemos estado viendo en la última clase? BI cos phi. B eficaz, corriente eficaz, coseno de phi. Pero si yo para obtener la potencia utilizo un voltímetro, un amperímetro, un cosímetro, cada uno de ellos tiene un error correspondiente. Y el error se puede magnificar para encontrar la potencia. Mejor es utilizar un batímetro. Y listo. ¿Ve? Y tratar de que el batímetro sea de lo mejor. Todo influye, jóvenes, en el error. Cualquier libro de mediciones eléctricas, cualquier libro empieza siempre con la parte de errores. Errores en los instrumentos. Esto es básico. Deja ver. Y no nos llama, no nos asusta ni cosa parecida. Es cosa de ver nomás qué cosa es lo que puede estar fallando. Que siempre habrá un error, siempre habrá un error. Pero debe estar pues en ciertos márgenes, ¿no? Dependiendo de lo que estemos viviendo. ¿De acuerdo? Explicamos entonces nosotros el error aquí. Así sea de un... Alguien puede decir, bueno, profe, yo justo los valores acá, ¿no? El profe no se va a dar cuenta. Lo que el profe va a mirar es esto, ya me lo dijo.
Y entonces pone aquí, el error fue de 0,1%. El profesor no se va a creer eso con los instrumentos que estamos manejando, que cada uno de ellos tiene un error de 1%, 2%, no va a salirle aquí de un 0,1, imposible, ¿verdad? Este señor seguramente ha mandrakeado aquí mismo Mago, ¿no? Para que salga este valor, para que el profe le ponga buena nota o vea que el hombre es un campeón, ¿no? Pero yo prefería a la persona, de verdad, que es veraz al 100% y le pone aquí 100% de error, pero trata de explicar aquí. No importa que esté mal explicado, pero ya se dio cuenta y lo más importante es veraz, que es algo que nos falta mucho en nuestro país, ¿verdad? Entonces por ahí tenemos que empezar en este caso. Observaciones y conclusiones, pone las conclusiones y las observaciones. La referencia bibliográfica, lo que le decía, libro que hemos trabajado con el libro Sadiku que dice de que la ley de Kirchhoff, etcétera, ¿no es cierto? Y pone la cita, el libro y la página correspondiente. Así es como debe trabajarse, ¿sí? Y las HTTPS también que ustedes pueden haber visitado. Esa es la forma de trabajo, jóvenes, que tenemos que tener desde ahora. En todos los cursos de laboratorio y de experiencia que tienen que realizarse, y más adelante también, pues no es verdad, le dan el formato simplemente el formato de una tesis o el formato que es conocido, ¿no? La IEEE tiene un formato correspondiente, etcétera, ¿no? Le damos el formato, pero tiene que tener todo lo que nosotros estamos conversando. ¿Alguna pregunta? Este pata sale cada rato, caray. Acá, en el circuito mostrado, esta es la experiencia que nosotros vamos a realizar. ¿Se ve la gráfica? Sí, profe. Ya está, fenómeno, ¿cierto? Bien. En el circuito mostrado hay la tensión en cada una de las impedancias. Este circuito vamos a trabajar. Se conoce como funciones escalares o leyes de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Sabemos que las impedancias, esta resistencia, esta bobina, este es su módulo. Es su módulo, ¿no? XL vale tanto. XL, nosotros somos del grupo 3. Estos datos se los he dado a sus compañeros de los dos grupos anteriores que hemos tenido hoy día. O sea, esto no vemos nosotros nada. Nosotros pertenecemos al grupo 3, ya a la próxima clase voy a poner 90 no sé cuántos es, 90, 90 cuánto, 91, 92, para 91, que, ya, 91G, profe. eso, ya eso vamos a poner acá para evitarnos esta situación de primer grupo, segundo grupo, etcétera. Pero este es nuestro grupo de este horario, ¿de acuerdo? Y con estos datos vamos a trabajar mi circuito que está acá. Esto no lo vemos, no sabemos, esto no existe, esto existe para sus compañeros de las secciones, de las otras secciones. Toda nuestra sección va a trabajar con estos datos que está acá. ¿De acuerdo? Y les voy diciendo, nosotros, su compañero seguramente, ¿no? Que es nuestro delegado Alejo, ¿no? Nos va a ayudar y crea un Facebook. Y todo nuestro grupo jóvenes pone sus informes, una vez que ya explicaron cómo vamos a hacerlo semanalmente, ponen su informe, lo ponen en el Facebook que va a crear su compañero. Es fácil la figura, ¿no? Cualquiera puede crear un Facebook y darle la entrada a todos, al que habla igual, para revisar esos trabajos. ¿Saben por qué, jóvenes? Algunos, bueno, sus compañeros de los grupos anteriores, a ellos sí les di, ¿no? De que hagan el trabajo, pero todos lo han llevado a mi correo. Y en mi correo no solamente tengo los informes que presentan ustedes, sino tengo toda clase de información, ¿verdad? Y como no todos se entregan en una sola fecha y en una sola hora, nada. Unos se entregan el lunes, otros se entregan el martes, ¿no? Entonces todos se entregan y pues eso es un laberinto. Entonces quiero ordenarlo. Y para ordenarlo, ¿no? A sugerencia de sus compañeros, profe, creamos un Facebook, hay voluntarios ahí muy buenos, ¿no? Creamos un Facebook para la sección correspondiente. Entonces ya están todos juntos, ¿verdad? Y yo los visito ahí, tengo que poder entrar, pues, ¿no es verdad? Entro y comienzo a revisar sus trabajos ahí, les pongo detalles ahí que pueden llevar, ¿no? Y ustedes saben dónde es que van a depositar porque su compañero que va a crear, ¿no? No va a darle pase para entrar. ¿De acuerdo? Cualquiera puede crear, pero que sea un solo Facebook para toda nuestra sección. Entonces les decía a ustedes que vamos a depositar los trabajos ahí después de haberlos expuesto, ¿no? Bien. Tenemos entonces aquí
dos elementos, una resistencia y una reactancia inductiva. Una reactancia inductiva y una reactancia capacitiva. La reactancia inductiva para nosotros, esta de acá, es un valor fijo. Y la reactancia capacitiva vamos a tomar tres valores. Vamos a resolver este circuito, ¿de acuerdo? Analíticamente nosotros lo resolvemos, ¿no? Y también lo simulamos, ¿de acuerdo? Sacamos de la librería del simulador porque todos tienen, ¿no? Una fuente de tensión de tal valor 220, una resistencia y armamos el circuito aquí, ¿no? Y hacemos que corran las corrientes. Antes ya lo hemos hecho teóricamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero? Primera ley de Kirchhoff. Suma de corrientes en este nodo es igual a 0. En este nodo las corrientes son I1 y la corriente I2. La corriente total. Si pongo un amperímetro acá, me lee la corriente I2. Si pongo un amperímetro acá, me lee la corriente I1. Y si pongo un amperímetro acá, me lee la corriente total. ¿Cierto? Ponemos el amperímetro ahí de la librería, sacamos, ponemos el amperímetro. Muy bien. Y sabemos que la suma de la corriente I1 más la corriente I2 me da la corriente I total. Si la corriente I1 es 3 amperios y la corriente I2 es 4 amperios, ¿no? Sabemos que no tiene por qué ser 7 aquí, es la suma de los vectores corriente o fasores corriente, ¿no? El fasor corriente I1 más el fasor corriente I2 me da el fasor corriente I total. Eso es Kirchhoff para nosotros en circuitos de corriente alterna. No son escalares como en circuitos 1, en el cual eran resistencias. 3 más 4, 7, profe, ni vuelta que darle. Acá no, es el vector corriente. El vector corriente I2. El vector corriente I total. El vector corriente I1. I1 está trazando a la tensión. ¿A qué tensión? A la tensión a la que está sometido, que es la tensión de 220 a 0. ¿Por qué sé que atrasa? Porque en un circuito RL, la corriente atrasa a la tensión. A la tensión. Si pongo la tensión a 0 grados, la corriente va a estar I1 por acá. ¿Y la corriente I2 dónde estará? Estará adelantando, por ser un RC, adelanta la tensión. La suma de la corriente I1 más la corriente I2 me da la corriente total. Se cierra un triángulo. Siempre. ¿Verdad? Suma de corrientes en este nodo, 0. Después, ¿qué hago? Sumo las corrientes, la tensión aquí. La tensión en la reactancia inductiva, ¿no? Que es fija, más la tensión en la reactancia capacitiva, que va a tomar estos valores uno por uno. Primero vale 30, se terminó el problema. Después vale 60, es otro problema. Después vale 90, otro problema. ¿Verdad? Sé que la corriente I1 va a ser constante. ¿Por qué va a ser constante? Porque la tensión aquí lo es y esta impedancia no varía. Pero la corriente I2 va a variar. ¿Por qué varía? Porque XC varía. Como este varía, la corriente I, si este varía, la impedancia varía y la corriente I2 varía. I1 más esta corriente que está variando me da la corriente total. Esta corriente es la que va a variar. La corriente I1 va a estar fija. ¿Qué hago luego? Leo la tensión aquí, la tensión en la bobina, en la reactancia acá. Más la tensión en la reactancia capacitiva, debe ser la tensión total, que es 220. Acá también es la suma de los vectores tensión. Nunca olvidar que es una suma vectorial. Y que esos vectores de tensión y de corriente me están representando ¿qué cosa? Las tensiones en los elementos y las corrientes respectivamente. ¿Verdad? Pero es una suma vectorial. O sea, no puedo decir, si vale 3 aquí a corriente más 4 sale 7. Ya perdió. Si el que piensa así ya perdió, está hablando de resistencias, ¿no? Y aquí son números complejos. O sea, sería 30 a 0, 40 a 90 grados. XL vale, 90 es fijo, XL a 90, XC es 30 a menos 90. Terminó ese problema, salió la corriente, salió otro más. Esto vale lo mismo que he dicho, XL sigue valiendo lo mismo, pero ahora XC tiene el valor de 60. Por lo tanto, la corriente I2 ha cambiado, porque la impedancia ha cambiado. La tensión es constante. ¿Qué estoy haciendo? Suma de tensiones en esta rama. ¿Y qué estoy haciendo? Suma de corrientes en este nodo. ¿Qué estoy haciendo finalmente? Las leyes de Kirchhoff. ¿Correcto? A ver, quiero saber si siguen por ahí. Sí, profe, de acuerdo. Cualquier pregunta, jóvenes, el día lunes que estamos acá otra vez, me pregunto, ¿de acuerdo? Profe, esto salió así,
Y les repito lo que les digo siempre. Necesito que ustedes se esfuercen. Necesito que sean disciplinados. ¿De acuerdo? Entonces estamos en esa nota. Realizan el diagrama de corrientes gráficamente. Rema fasorial de corrientes. Los vectores corrientes aquí. He puesto el vector tensión a cero. La corriente I1, ya les decía, sale para abajo. La corriente 2 para arriba. La sumo las dos corrientes, tiene que ser la corriente total. Tengo que trabajar a escala para que los valores numéricos, porque ya resolví el problema, para cada uno de los casos es un problema. Para 30 es uno, para 60 es otro, para 90 es otro caso. Son 3 problemas en uno acá, ¿no? Pero son sencillos. O sea, esta corriente no va a variar. Y veo yo usted en la simulación y pues nada más. Eso es todo. Que tiene que cumplirse la ley de Kirchhoff. ¿Mm? ¿Preguntas? ¿Mm? ¿No es cierto? O sea, tenemos eso aquí. Esto no es para nosotros, esto es para nuestros compañeros que ya pasaron. Esto es lo nuestro. XL 90 fijo y XC 30, 60 y 90. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando XL y XC son fijos? O perdón, cuando XL es fijo y vale 90 y cuando XC vale 90. ¿Cómo se comporta esta rama? ¿Qué hemos hecho, jóvenes? Como un conductor nomás, profe. Claro, como es un cable, como llama el Como profe, un ¿no? cable. Ajá. O es un cortocircuito realmente. ¿Sí? Si estuviésemos en laboratorio, yo no podría hacer esta experiencia porque eso sería que reventaba, acá no, pumping, ¿cómo se llama? El interruptor magnético que tienen las mesas, saltaba al instante. Esto es un corto que yo estoy haciendo acá. ¿Se dan cuenta? He puesto aquí XL que vale 90. Lógicamente es 90. Como es una reactancia inductiva, esta fija 90 a 90 grados, poniendo en la forma polar. Y XC en este caso sería 90 menos 90. Sumo eso y es cero. ¿Qué significa eso? Un corto. ¿Mm? ¿Se va a malograr su simulador? Nada que ver, no se va a malograr, ¿no es cierto? Es un simulador, pero acá sí yo sonaría este voltímetro. Si hago una cosa como esa, ¿no? Lo quemamos este de aquí. Bueno, jóvenes, eso es, ¿no? Está puesto a propósito, naturalmente, esto acá. Como aquí, ¿no? Aquí no he puesto eso, pero bueno, nuestros compañeros no tienen ese detalle, pero ustedes sí. Y vamos a ver qué nos sale. ¿Preguntas, caballeros, jóvenes todos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Mm? No, profe. Bueno, con respecto a cómo se va a desarrollar el informe, primero eso, el circuito que estamos viendo ahorita, lo resolvemos primero teóricamente, pues, ¿no? Claro que sí. Para cada Y uno de los valores que tenemos acá, tiene su respuesta de corriente I1, I2, I1, I2 y 3, claro, ¿no? Y para cada uno de los valores tiene la tensión aquí, la tensión acá, ¿no? ¿Sí? Lo único que varía ya. es el X, C, ¿no? Entonces, claro, lo que nos pide ahí es la caída de tensión, En la pero bobina, lo que en el varía es, condensador, es XC ya, nomás es varía. solamente en el XL y en el XC, no en la resistencia Claro. de 30 ni la Porque de acá no va a inductancia variar, 40. ¿no es cierto? Acá no va a variar porque la tensión siempre será la misma. El único Ah, caso en el cual la tensión aquí saldría cero es cuando ustedes han cortocircuitado acá. Se cortocircuita acá y la corriente se dispara porque la tensión aquí, cero. Bueno, como si pongo aquí un cable, este acá no pasa la corriente por acá sería cero, ¿no? Porque toda la corriente se viene por aquí y se pasa por acá, toda. ¿De acuerdo? sí, profe. Entonces estamos en la misma idea, ¿verdad? Ahora quiero ver ¿cómo se llama? El Facebook este que estaba conversándoles para que me den un Facebook. ¿Lo han hecho o no? Sí, profesor, el compañero Alejo ya lo creó y ya lo puse en el chat también. Acá está, sí. ¿Ahí están viendo la pantalla o ya no la ven? ¿No Se la ve ven? negro. Acá está, yo lo estoy viendo, ¿no? La copio por acá y la pego por acá. Jóvenes.
Ahí nos quedamos, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, me dicen. ¿Listo? Eh, no, profe, ninguna. ¿Algún otro Sí. grupo tendrá alguna duda? A ver. Bien, entonces nos vamos a quedar ahí. Pues ya sabemos cómo tenemos que presentar el informe y que vamos a exponerlo, ¿no? Y que el informe puede ser en grupo, pero la nota finalmente es personal, ¿no? O sea, todos tenemos que saber todo lo que dice ese informe, ¿no? Si el informe lo han hecho en grupo, se entiende que los tres han coordinado, o las personas que están ahí, los cuatro en este caso, los cuatro del grupo uno, han coordinado y se han dado cuenta y han analizado, ¿no? Todo, ¿no? Les digo eso porque no cabe, les estoy repitiendo, de que me digan, no, esa parte no la hice yo, sino la hizo mi compañero, ¿no? Entonces mejor que cada uno haga su propio informe. La idea es que todos sepan de lo que se está trabajando y puedan entre ustedes también conversar, ¿no? Esa es la idea de un grupo de trabajo, que ustedes participen en grupo para hacer un informe. Digo, que todos estén ilustrados para poder exponer. Bien, ahora sí nos quedamos. ¿Sí? Dígame. ¿Cómo se apellida? Yepes. Ya. Ya pues. Listo, entonces quedamos así. Dígale más bien a su compañero que llegue temprano, pues no puede llegar tarde. ¿De acuerdo? Jóvenes, nos quedamos ahí. Profesor, ya Dígame. le mandé la asistencia de la semana pasada a su Ah, ya la correo. voy a ver. En mi correo está, ¿no? Ya. Ok. Sí, sí, o Listo. si no, ahorita le voy a enviar junto con la asistencia de hoy. Todo está en un documento de Excel para que lo pueda ver. Ok. Muy amable, ¿eh? Ok. Gracias, gracias. Ya, profesor, Nos listo. quedamos ahí. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, profe. Hasta luego. Luego, profesor, cuídese. Hasta luego. Hasta luego.